Mi madre siempre decía que la religión lo era todo. Lo repetía con tanta convicción que parecía que la fe era un manto capaz de protegernos de cualquier dolor. En casa no se discutía. Los domingos íbamos a la iglesia con la mejor ropa que teníamos, aunque fuera prestada de la vecina o cosida a toda prisa la noche anterior. Era sagrado. Ella decía que mientras estuviéramos en la casa de Dios, nada malo podía tocarnos, y yo lo creía. Si quieres saber cómo sucedió todo, comenta desde dónde lo estás escuchando. Soy Beatriz, y lo que voy a revelar ahora te conmoverá más de lo que imaginas. Era pequeña, tal vez 8 o 9 años, cuando mi madre comenzó a dejarme en la escuela bíblica infantil. Era un anexo de la propia iglesia, en la parte trasera del terreno, con paredes de madera pintadas de azul claro y ventanas de vidrio opaco que apenas dejaban entrar el sol. La sala olía a tiza, papel viejo y café pasado. Al principio parecía un lugar seguro. Cantábamos, dibujábamos historias de la Biblia y al final siempre había galletas de maicena con zumo de uva artificial. Era el paraíso de mi infancia. El hermano Arnaldo, que se encargaba de la clase de las niñas, era un hombre de voz suave y sonrisa fácil. Siempre llevaba un traje beige que parecía no arrugarse nunca, ni siquiera con el calor. Decía que Dios le hablaba, que tenía el don de enseñar el camino correcto a los niños. A las otras niñas les gustaba porque nos dejaba pintar con guache y a veces contaba historias divertidas de su juventud como misionero. Pero yo no sé cómo explicarlo. Algo allí me inquietaba. Recuerdo un día en que me llamó aparte y me dijo que tenía una luz diferente. No sabía si era un cumplido o una reprimenda. Mi madre siempre decía que cuando un adulto de la iglesia te elogiaba, era porque Dios lo estaba utilizando. Pero ese día, cuando me miró más tiempo de lo normal, algo dentro de mí se congeló. A partir de esa semana, empezó a llamarme a menudo para ayudarle a ordenar cosas en el desván de la escuela bíblica. Un lugar del que, hasta entonces, nadie hablaba mucho. Y quizá por eso mismo, fue allí donde empecé a darme cuenta de que había algo raro en ese lugar. El ático de la escuela bíblica no era como los otros rincones de la iglesia, llenos de himnos y olor a flores. Era sofocante, con una empinada escalera de madera que crujía a cada paso, como si la propia estructura se quejara de estar siendo utilizada de nuevo. Arriba el aire estaba parado, denso, como si cargara secretos antiguos, apilados junto con esas cajas de cartón y títeres bíblicos que ya nadie usaba. Al principio pensaba que estaba exagerando. Los niños son así, ¿no? Sentimos un escalofrío, oímos un chasquido y ya pensamos que es un fantasma. Pero no era eso lo que me daba miedo. Era él. La forma en que el hermano Arnaldo cerraba la puerta en cuanto subíamos. Siempre decía que era para no tener interrupciones durante los preparativos. Pero allí no había nada que preparar, solo cajas viejas y trapos polvorientos. Yo me quedaba quieta, mirando al suelo, mientras él caminaba en círculos, revolviendo cosas que parecían no tener ninguna importancia. Una vez me pidió que cerrara los ojos y rezara en silencio, pidiendo discernimiento. Dijo que cuando un niño es elegido, debe demostrar su fidelidad a Dios con obediencia. Cerré los ojos, pero no recé. Mi corazón latía tan fuerte que ahogaba cualquier pensamiento. Y cuando sentí su mano en mi hombro, algo dentro de mí gritó, pero no salió ningún sonido. Después de eso, empezó a llamarme con más frecuencia. Siempre cuando los demás adultos estaban ocupados, me decía que no se lo contara a nadie, porque era un momento solo nuestro con Dios. Y yo tenía miedo. Miedo de no ser obediente. Miedo de decepcionar a mi madre. Miedo de estar equivocada. Aún no lo entendía todo. Era como si hubiera una niebla entre lo que veía y lo que sentía. Pero cada vez que bajaba de ese desván, algo dentro de mí bajaba con él. Un pedacito de mi infancia, tal vez. Y aún así, nadie se daba cuenta, porque aprendí a sonreír con los labios y a ocultarlo con los ojos. Solo cuando la hermana Zuleide, una señora con un pañuelo morado y pasos firmes, empezó a mirarme de otra manera, algo nuevo comenzó a gestarse en mi cabeza. La hermana Zuleide era una de esas mujeres que nadie podía ignorar. Llevaba vestidos amplios, siempre con algún estampado de flores pequeñas, y vivía con una Biblia abierta en el regazo.
como si fuera parte de su propio cuerpo. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, todo el mundo se detenía a escucharla. Era como si cada una de sus palabras tuviera un peso antiguo, lleno de verdades que nadie se atrevía a decir en voz alta. Ese domingo, después de clase, me llamó lentamente, sin levantar sospechas. Su mano era firme, pero amable, y cuando me miró a los ojos, fue como si viera más de lo que yo podía ocultar. «¿Estás bien, hija?», me preguntó en voz baja, casi en un susurro, y yo, por reflejo, sonreí. Una sonrisa automática, de esas que aprendemos a usar cuando queremos ocultar el caos interior. No insistió, solo se limitó a observarme desde lejos, con una mirada que parecía registrarlo todo. Los domingos siguientes, me di cuenta de que siempre estaba cerca cuando salía del ático. A veces fingía estar barriendo el pasillo, otras veces ordenaba unas cajas en el armario junto a la escalera. Nunca me preguntaba nada directamente, pero me miraba con esa misma mirada firme, y eso, extrañamente, me daba un poco de alivio, como si, sin saberlo, alguien allí lo supiera. Fue uno de esos días cuando me dio un papel doblado, discretamente metido en medio de mi Biblia. «Léelo en casa», me susurró antes de darse la vuelta. Esperé hasta acostarme en mi cama, con la luz apagada, para abrirlo. Era un versículo, seguido de una frase escrita a mano. «Dios no está donde se esconde el dolor de los niños». Aquello me impactó como un trueno sordo, porque, en el fondo, ya lo sabía. Ya sospechaba que lo que estaba pasando allí arriba no tenía nada que ver con Dios. Pero leer aquellas palabras, escritas por alguien que también tenía fe, fue como encender una vela en una habitación a oscuras. Era poco, pero ya iluminaba más que antes. El domingo siguiente, me negué a subir. Dije que me dolía la barriga. Mi madre no entendió nada y se sintió incómoda con el hermano Arnaldo, que me esperaba al pie de la escalera con esa misma sonrisa. Y fue entonces cuando me miró de una manera que nunca olvidaré. Esa mirada no era la de un hermano en Cristo. Era de alguien que había perdido la paciencia con un juguete que ya no obedecía. No dijo ni una palabra, solo sus ojos, apretados, tratando de intimidarme sin que nadie se diera cuenta. Mi madre incluso comentó después, de camino a casa, que yo tenía que ser más obediente, que Arnaldo era un hombre de Dios y que la iglesia confiaba en él como en un pastor. Me quedé en silencio, con la cabeza apoyada en la ventanilla del coche, viendo pasar los árboles demasiado rápido. Quería desaparecer allí, en medio de aquel verde borroso, porque en ese momento no solo tenía miedo, sentía vergüenza, una culpa que ni siquiera era mía, pero que ya pesaba en mi pecho como si lo fuera. Durante la semana me mantuve callada en la escuela. Evité jugar con mis amigas y ni siquiera quise ir a la clase de flauta que tanto me gustaba. Algo en mí estaba cambiando. Ya no era la misma. El mundo parecía más oscuro, como si alguien hubiera bajado la luz de mi infancia sin pedir permiso. Y aunque intentaba seguir con mi rutina, cada paso que daba parecía más pesado. Por la noche soñaba con el ático. Me despertaba sudando, con la imagen de la puerta cerrada grabada en mi mente. El viernes, la hermana Zuleide me vio en el pasillo de la iglesia, mientras mi madre ayudaba a doblar los manteles del altar. Se acercó lentamente, como quien no quiere asustar a un pájaro. Me tocó ligeramente el hombro y me dijo en voz muy baja: «Si te llama otra vez, no vayas». La miré, con los ojos llorosos, y solo asentí con la cabeza. Era la primera vez que alguien me decía eso, que podía decir no. El domingo, mi madre me vistió con el mismo vestidito amarillo y un lazo blanco en el pelo. Me dijo que parecía un angelito, pero por dentro temblaba, porque sabía que él iba a intentar llamarme de nuevo. Y como un reloj roto que insiste en marcar la misma hora, apareció justo después del canto, con esa voz dulce y esa invitación disimulada. «Ayúdame arriba, querida». Pero antes de que pudiera responder, sucedió algo completamente inesperado. La hermana Zuleide apareció entre nosotros como si hubiera brotado del suelo. Ni siquiera sé de dónde salió, solo sé que apareció, firme, como un muro entre él y yo. «Yo me encargo, hermano Arnaldo. La niña me va a ayudar hoy con los cuadernos de oración». Lo dijo con un tono tan tranquilo, pero tan lleno de autoridad, que él solo sonrió sin gracia y asintió, con los ojos aún atravesándome como un cuchillo caliente en mantequilla.
Ella me tomó delicadamente de la mano, como si fuera de cristal, y me llevó a una pequeña sala lateral de la iglesia, donde guardaban los bancos rotos y algunas cajas con revistas viejas. Cuando cerró la puerta, respiró hondo y me miró como si buscara alguna grieta en mi alma. No dijo nada durante unos segundos. Solo me ofreció un vaso de agua en un vaso de plástico y se sentó a mi lado. «No estás sola, ¿sabes?», dijo por fin, con voz baja pero firme. «Hay cosas que no entendemos cuando somos niños, pero que el corazón siente, y cuando el corazón grita, hay que escucharlo». No pude responder. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero contuve el llanto como siempre hacía. Ella no insistió, solo me acarició el pelo con cariño, como hacía mi madre en los raros momentos de silencio. Nos quedamos allí un buen rato, solo escuchando el ruido de las hojas golpeando el exterior y los cánticos apagados que venían del salón principal. Por primera vez en mucho tiempo sentí una especie de alivio, como si ese pesado secreto que llevaba sobre los hombros se hubiera dividido, aunque fuera un poco. Ese día volví a casa sin subir al desván y, por primera vez, mi madre no me preguntó nada. Estaba preocupada por el ensayo del coro y por la comida del domingo. Yo me quedé en mi rincón, masticando despacio, tratando de entender lo que significaba tener a alguien como la hermana Zuleide cerca. Pero lo que no imaginaba era que, esa misma semana, sucedería algo que lo pondría todo en peligro. Porque el hermano Arnaldo no le gustaba perder el control, y cuando se dio cuenta de que me estaba alejando, hizo algo que nadie esperaba. Empezó a hablar de mí a los demás, pero no como antes, con esos elogios forzados y esas sonrisas tontas. Ahora era diferente. Decía que yo tenía un comportamiento extraño, que parecía demasiado distraída en clase, desobediente. Lo hizo poco a poco, como quien echa veneno lentamente en un vaso de agua. Primero habló con la hermana de la alabanza, luego con el pastor, y por último, con mi propia madre. Ella vino a confrontarme un miércoles por la noche, justo después del culto. Volvíamos a casa a pie, y el cielo estaba nublado, como si hasta las nubes hubieran escuchado sus palabras. «El hermano Arnaldo dijo que estás respondiendo mal y eludiendo tus responsabilidades», me dijo sin siquiera mirarme. «Te enseñé a respetar a los mayores, más aún a un hombre de Dios». Me quedé parada, sintiendo cómo crecía dentro de mí una rabia muda. Era como si él me hubiera robado la voz. Y lo peor, ella le creía. Por un instante tuve ganas de gritar, de contarlo todo, de decir que él no era quien parecía ser. Pero se me cerró la garganta. La vergüenza fue más fuerte, y volvió la vieja duda. ¿Y si nadie me creía? El domingo siguiente fui a la iglesia con el alma encogida. Evité la mirada de todos, incluso la de la hermana Zuleide. Sentía como si hubiera hecho algo malo, sin saber muy bien qué. La verdad es que aquel hombre era capaz de manipular el ambiente como quien dirige un coro. Sabía sonreír, sabía llorar, sabía incluso fingir humildad cuando lo necesitaba. Y ahora me estaba pintando como la niña rebelde que necesitaba oración y disciplina. Fue entonces, al final de la escuela bíblica, cuando pidió que rezáramos todos juntos delante. Llamó a los niños uno por uno, y cuando llegó mi turno, me puso la mano en la cabeza durante demasiado tiempo. Su palma pesaba, como si quisiera hundirme allí. Cerré los ojos y tragué la rabia. Pero, antes de que pudiera terminar la oración, oí una voz en el fondo de la sala. Una voz firme, decidida, que cortaba el silencio como un rayo en un cielo despejado. Era alguien que nadie esperaba. Alguien que hasta entonces siempre había permanecido en silencio. Era el hermano Jonas, un hombre alto, con barba rala y ojos que siempre parecían tristes. Era el encargado del mantenimiento de la iglesia. Vivía con un llavero colgado de la cintura y era tan callado que hasta nos hacía olvidar que estaba allí. Pero ese día habló y toda la sala se quedó en silencio. «Déjala, Arnaldo», dijo con voz baja, pero que resonó como un trueno en medio del culto infantil. «Estás pasando los límites». El hermano Arnaldo se quedó paralizado. Su mano aún descansaba sobre mi cabeza, pero sus dedos comenzaron a temblar. Intentó reír, disimular. Dijo que solo era un momento de unción, que Jonas no lo entendía. Pero el hermano Jonas no retrocedió. Dio 2 pasos hacia adelante
y repitió: «Ya he visto esto antes», y la otra vez me callé demasiado. Los niños que nos rodeaban se quedaron confundidos. Algunos comenzaron a reír nerviosos, otros a cuchichear. Yo no sabía si quería llorar o huir de allí. El rostro del hermano Arnaldo se cerró y miró a Jonas como desafiándolo. «¿Qué estás insinuando, hermano? ¿Vas a dar falso testimonio dentro de la casa del Señor?» Pero Jonas no respondió de inmediato, solo me miró. Y en esa mirada sentí que algo se rompía, como si, por fin, alguien hubiera puesto un espejo delante de todo aquello. Sin decir nada más, se dio la vuelta y salió de la sala, dejando un silencio sepulcral en el aire. El culto terminó de forma extraña aquel día. Los niños se fueron antes y los adultos se quedaron cuchicheando en los rincones. Mi madre vino a buscarme con el ceño fruncido, preguntándome si había hecho algo malo. Negué con la cabeza, pero por dentro se estaba formando una tormenta, porque si incluso el hermano Jonás estaba empezando a verlo, entonces tal vez, solo tal vez, no era solo cosa mía. El lunes volví al colegio como si llevara piedras en los bolsillos. Estaba cansada de fingir, pero algo me esperaba esa semana. Algo que nunca podría imaginar. Porque la verdad no le gusta estar oculta para siempre. Y, a veces, se escapa por donde menos te lo esperas. Ese martes, la hermana Zuleide apareció en la escuela. Nunca había ido allí antes, al menos que yo supiera. Llegó con una carpeta delgada bajo el brazo y una mirada más seria de lo habitual. Cuando la vi en el pasillo, mi corazón se aceleró. No sabía si era miedo o alivio. Solo sé que me quedé paralizada. Habló un rato con la directora y luego con la profesora de mi clase. Todo en silencio, sin gritos, sin agitación. Pero se notaba que algo estaba pasando. Era como cuando las nubes se oscurecen, pero aún no ha caído el trueno. Se siente la tensión en el aire. A la hora del recreo me llamaron al despacho de la coordinadora. Me temblaban las piernas. Entré despacio, con un nudo en el estómago. La hermana Zuleide estaba allí sentada, esperándome, con las manos cruzadas sobre el regazo. «Hola, flor mía, ¿quieres sentarte aquí conmigo?», me dijo con esa voz dulce que solo saben usar quienes han cuidado de mucho dolor. Me senté lentamente, sin saber lo que se avecinaba. Ella respiró hondo y empezó a hablar con cuidado. Me dijo que, a veces, las cosas malas pasan incluso en lugares que deberían ser seguros, y que, cuando eso ocurre, no es culpa de quien sufre, es culpa de quien lo oculta, de quien finge no ver, de quien hace daño, y luego dice que es por amor o por voluntad divina. Cada palabra suya parecía quitarme un peso del pecho, como si ella lo hubiera visto todo, sin que yo dijera nada. Luego me mostró un papel con el nombre de un lugar donde había gente especializada para hablar con chicas como yo. Psicóloga, fue lo que dijo. Una chica buena, con un trato tranquilo y una mirada sincera. Pero para que yo pudiera ir allí, mi madre tenía que dar su autorización. Y ahí fue cuando me quedé paralizada, porque mi madre todavía creía en el hermano Arnaldo, en el hombre de Dios, en el líder respetado. ¿Cómo iba a creerme a mí? La hermana Zuleide me cogió de la mano y me dijo que no tenía que decidir nada en ese momento, que solo quería que supiera que tenía un lugar a donde acudir si algún día decidía hablar. Asentí con la cabeza, sin saber qué decir, pero en ese instante, por primera vez, sentí que mi historia ya no estaba encerrada solo dentro de mí. Lo que no imaginaba era que, mientras eso sucedía, otra niña de la iglesia estaba a punto de hacer lo impensable. Se llamaba Clara, tímida, pequeñita, con el pelo liso siempre recogido en una coleta torcida y unos ojos que parecían más viejos que sus pocos años. No éramos muy amigas, pero me fijaba en ella. Siempre se sentaba en un rincón del salón de la escuela bíblica, garabateando en un papel con un lápiz sin punta. No hablaba mucho, pero aquel domingo hizo algo que nadie esperaba. Fue justo después del canto infantil, mientras los demás niños seguían de pie, esperando instrucciones. Clara se levantó lentamente, caminó hasta el centro del salón y con voz casi inaudible dijo: «No quiero volver a subir allí». El silencio que se formó fue aterrador. Las maestras se miraron entre sí. El hermano Arnaldo, que ya estaba cerca de la escalera, se detuvo con la mano en la barandilla.
Fingió sorpresa como si fuera la primera vez que oía eso. «¿Qué pasa, Clariña? ¿Estás bien?», dijo con ese mismo tono meloso que me daba ganas de salir corriendo. Pero ella no respondió. Solo lo miró fijamente. Le temblaban los ojos, pero no la boca. «¿Sabes lo que has hecho?», dijo. Solo eso. 3 palabras. Y cayeron en la sala como si fueran piedras. Alguien llamó a la hermana Zuleide, que estaba en la cocina sirviendo la merienda a los niños. Entró, vio la escena y lo entendió todo sin necesidad de explicaciones. Cogió a Clara de la mano y se la llevó antes de que empezara el alboroto. Los demás niños empezaron a preguntar, a cuchichear, y el hermano Arnaldo... Bueno, él sonrió. Una sonrisa fría, forzada. Intentó decir que Clara debía estar pasando por algún problema en casa y que la imaginación infantil a veces podía confundir las cosas, pero el ambiente ya no era el mismo. La actitud de Clara me conmovió. Sentí un nudo en el pecho, mezclado con una extraña esperanza, porque si ella había tenido el valor de hablar, quizá yo también pudiera. Pero, al mismo tiempo, llegó el miedo. ¿Y si la castigaban? ¿Y si nadie le creía? ¿Y si él hacía algo peor? A la semana siguiente se extendió la noticia. Clara ya no volvería a la escuela bíblica. Su madre había pedido el traslado de iglesia. Dijo que era por motivos personales, pero sus ojos, cuando pasó junto a mí en la puerta, lo decían todo. Y fue entonces cuando la hermana Zuleide tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Decidió hablar. No esperó a nadie más. No pidió permiso al pastor, ni consultó a los líderes. La hermana Zuleide cogió un cuaderno grueso, con la cubierta de cuero gastada, y empezó a escribir todo lo que sabía, todo lo que había visto, oído, sospechado. Página tras página, fue cosiendo los silencios que los demás fingían no notar. Anotaba fechas, nombres, detalles de conversaciones, reacciones de los niños, cambios de comportamiento. Era como armar un rompecabezas de dolor con piezas esparcidas durante años. Sabía que eso podía costarle caro. Su reputación dentro de la iglesia era sólida, pero no inquebrantable. Y meterse con un hombre de Dios era como meter el dedo en un avispero. Más aún con alguien como Arnaldo, que sabía defenderse con palabras bonitas y oraciones ensayadas. Un sábado por la tarde fue a casa de su hermano Jonas. Vivía en una sencilla casita, alejada de la calle principal, y tenía fama de ser demasiado reservado para meterse en nada. Pero cuando ella llegó, con el cuaderno en las manos y expresión seria, él no dudó. Abrió la puerta y la dejó entrar. Hablaron durante horas, y lo que comenzó como una confidencia se convirtió en un plan. Jonas le reveló que, años atrás, había visto señales similares en otra niña, pero por miedo, por cobardía tal vez, nunca había hecho nada. Esa culpa aún pesaba sobre sus espaldas como un ladrillo mojado. «Esta vez no me callaré», dijo, y allí mismo, los dos decidieron actuar. Mientras tanto, yo seguía intentando respirar en medio del caos. Sabía que algo estaba pasando. Lo sentía en el aire. La hermana Zuleide me miraba con más atención, como diciendo, «Aguanta un poco más». Pero el hermano Arnaldo, él también lo sentía. Y eso lo hacía diferente, más nervioso, impaciente. Ya no sonreía tanto. Empezó a faltar a algunas reuniones, a cambiar los horarios de los cultos infantiles, como si estuviera tratando de salir de escena poco a poco. Pero ya era tarde. Lo que tanto temía estaba a punto de suceder, porque esa misma semana, una denuncia anónima llegó al pastor presidente de la iglesia. Y en el sobre había algo que nadie esperaba encontrar. Era una copia fiel de una de las páginas del cuaderno de la hermana Zuleide, donde relataba con detalle las palabras de Clara, la reacción del hermano Arnaldo e incluso su extraño comportamiento en las semanas siguientes. La letra era la suya, reconocible, firme, pero lo más sorprendente no fue eso, fue lo que venía junto al papel, una pequeña foto, impresa en blanco y negro, que mostraba la puerta del ático entreabierta, con Arnaldo y un niño entrando. No se podían ver las caras con claridad, pero quienes los conocían sabían quiénes eran. Era él, y el niño, aunque un poco borroso, parecía demasiado pequeño para estar solo allí. La denuncia fue entregada de forma anónima, sin firma,
Pero dentro de la iglesia fue como lanzar una bomba. El pastor presidente quedó en estado de shock. Era un hombre serio, tradicional, y siempre evitaba los escándalos. Pero esa imagen, esa hoja, no podían ser ignoradas. Reunió a la junta directiva, cerró las puertas de la escuela bíblica por reformas y anunció que el hermano Arnaldo se tomaría un período de descanso para cuidar su salud espiritual. Pero no todo el mundo se tragó esa historia. Las madres comenzaron a cuchichear en los pasillos. Los padres se volvieron más atentos. Algunas familias dejaron de asistir a los cultos. Otras, como la mía, hicieron lo contrario. Se aferraron aún más a la idea de que todo aquello era un ataque del enemigo, una prueba para poner a prueba a los fieles. Mi madre, por ejemplo, decía que estaban tratando de manchar el nombre de un siervo ejemplar. Llegó a llorar cuando se enteró de la retirada de Arnaldo. Y yo me quedé en medio. Una parte de mí quería gritar la verdad, mostrarlo todo, arrancarle la máscara delante de todos. Pero la otra parte seguía siendo aquella niña pequeña que solo quería proteger a su madre del dolor de descubrir que todo en lo que creía era una mentira. En medio de esa mezcla de silencio y rebelión, encontré una nota doblada en el bolsillo de mi mochila del colegio. La letra era fina, cuidada, y solo decía: «No te detengas ahora. Estamos más cerca que nunca». No tenía nombre, pero yo sabía quién era, solo que no imaginaba lo importante que sería ese mensaje. Porque, días después, la iglesia sería allanada durante la madrugada, y lo que encontraron allí dentro lo cambiaría todo. Fue en la madrugada del jueves al viernes. El vigilante de la iglesia, el señor Alberto, un anciano de pocas palabras y mirada cansada, oyó un ruido procedente de la parte trasera del edificio, justo al lado del ático de la escuela bíblica. Al principio pensó que era el viento golpeando las tejas, pero el ruido se repitió, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. Cuando se acercó, vio una linterna encendida en el interior, y entonces lo entendió. Alguien había entrado sin permiso. Llamaron a la policía, por supuesto. Cuando llegaron los agentes, rodearon la zona y entraron lentamente, con linternas encendidas y radios chisporroteando en el pecho. No me enteré de nada hasta la mañana siguiente, cuando mi madre recibió una llamada y salió corriendo hacia la iglesia. Dijo que estaban inventando cosas, que era una persecución contra la fe, pero, en el fondo, incluso ella parecía conmocionada. Lo que encontraron dentro no era vandalismo. No había cristales rotos ni puertas forzadas. Quien entró sabía exactamente dónde buscar. Los policías fueron directamente al ático, y allí, entre cajas y objetos viejos de teatro, había una carpeta escondida bajo el fondo falso de un baúl. Dentro, una colección de fotos, notas y anotaciones. Documentos que mostraban años de registros, fechas y nombres de varias niñas que pasaron por orientaciones especiales con Arnaldo. La noticia no tardó en filtrarse. Alguien de la propia iglesia, dicen que fue Jonas, habló con un periodista local que publicó un artículo con el título «Silencio Santo, el secreto detrás de la escuela bíblica del barrio de São Mateus». Aquello cayó como una bomba. De un día para otro, la iglesia se convirtió en escenario de protestas, prensa e incluso investigación oficial. ¿Y el hermano Arnaldo? Desapareció. Simplemente se esfumó. Mi madre lloraba en el sofá, con la Biblia en el regazo y la televisión encendida a bajo volumen. Decía que no podía ser verdad, que lo estaban confundiendo todo. Pero yo solo miraba al vacío, con el pecho dolorido y la cabeza dando vueltas, porque ahora era real. Ahora lo que había sentido allí dentro, en el desván, tenía nombre, tenía pruebas, pero con todo eso a la vista, una nueva pregunta se formaba en mi cabeza y no me dejaba dormir. Si había otros nombres en los registros, ¿por qué ninguno de ellos había hablado nunca? Y lo peor, ¿alguno de ellos seguía allí dentro? Esa pregunta comenzó a corroerme por dentro. Volvía de la escuela y me encontraba mirando la fachada de la iglesia, ahora cerrada con cadenas y un cartel de «Prohibido el paso» en la puerta principal. Pero lo que más me dolía no era la visión de esas cadenas, era el silencio, un silencio que gritaba dentro de mí, como si me estuviera cobrando por todo lo que no había dicho antes. Esa semana no fui al colegio 2 días seguidos.
Le decía a mi madre que me dolía la cabeza, pero la verdad es que tenía miedo. Miedo de descubrir qué más había pasado allí dentro. Miedo de reconocer algún nombre en los papeles que ahora analizaba la policía, porque, en el fondo, sabía que no había sido solo conmigo, y ni solo con Clara. Una de esas mañanas en las que me quedé en casa, recibí una visita inesperada. Era el hermano Jonas. Vino solo, con un sobre en las manos y el rostro sombrío. Mi madre lo dejó entrar, aún desconfiada de todo y de todos. Se sentaron en la cocina, tomaron café sin hablar mucho, y cuando ella salió a atender una llamada en su habitación, él se volvió hacia mí y me entregó el sobre. Hay una lista ahí dentro. No es oficial, pero es lo que hemos podido reunir hasta ahora. Solo quería enseñártela, por si reconoces a alguien. Temblaba, literalmente. Me sudaban las manos y se me revolvió el estómago. Pero la abrí. Dentro había una hoja con unos 15 nombres escritos a mano. A algunos los conocía de vista. Otras eran chicas más jóvenes que yo. Pero un nombre me paralizó. Ana Julia. Había sido mi mejor amiga durante un tiempo, antes de que su madre se cambiara de iglesia y se la llevara con ella. Recordaba el día en que se fue, llorando, con los ojos rojos, diciendo que ya no quería cantar para los adultos. En aquel momento nadie lo entendió. Dijeron que era una rabieta, que estaba pasando por problemas en casa, pero ahora todo tenía sentido, y sentí un nudo en la garganta. Ella lo sabía. Ella también había pasado por eso. La lista aún tenía espacio en blanco. Y fue entonces cuando Jonas dijo, con la voz entrecortada, «Hay gente que todavía no quiere aparecer. Tienen miedo, vergüenza, o creen que fue culpa suya». Bajé la mirada. Entendía a cada una de esas niñas, pero en ese preciso instante oímos un golpe en la puerta, fuerte, rápido. Jonas se levantó, miró por la cortina y cuando vio quién era, palideció. Era el pastor Silas, el mismo que, durante años, predicó sobre la rectitud, la santidad y la obediencia incondicional. Siempre con el micrófono en la mano y el rostro sudoroso, agitaba a la congregación como quien dirige un ejército. Pero allí, de pie en la puerta de mi casa, parecía otra persona. Traje oscuro, expresión severa, ojos hundidos. Cuando Jonas abrió, entró sin pedir permiso, como si todavía estuviera en el altar. Mi madre, que acababa de volver de la llamada, se apresuró a recibirlo con una sonrisa forzada. «Pastor, qué sorpresa». Pero nadie le devolvió la sonrisa. «Necesito hablar con la niña», dijo sin rodeos. Mi madre me miró, luego a Jonas, confundida. «¿Sobre qué?», preguntó, casi tropezando con las palabras. «Sobre la paz de la iglesia y sobre lo que se está diciendo por ahí», respondió él, frío. Yo quería correr, esconderme debajo de la cama o salir por la puerta trasera, pero me quedé sentada, con el sobre todavía en el regazo. Jonas se interpuso entre nosotros, como un guardián silencioso. No tiene que decir nada sin la presencia de alguien de confianza. Y ahora no es el momento. Silas apretó los ojos, como si estuviera eligiendo cuidadosamente las palabras. Jonas, sabes que todo esto está yendo demasiado lejos, que ciertas cosas deben resolverse dentro de la iglesia, no fuera de ella. Esa niña puede estar confundiendo las cosas. Esa frase me golpeó como una bofetada. Confundiendo las cosas. Siempre era así. Cuando un niño hablaba, era un drama. Cuando una mujer denunciaba, era histeria. Cuando alguien se rebelaba, era falta de fe. Pero allí, por primera vez, sentí que ya no tenía que tragarme eso. Fue la primera vez que miré directamente a los ojos de Silas. Y lo que vi allí no fue fe, ni piedad, fue miedo. Miedo de lo que yo sabía. Miedo de lo que aún podía revelarse. Él no estaba allí para proteger a nadie. Estaba allí para intentar silenciar lo que ya comenzaba a extenderse como fuego en la hierba seca. Mi madre, sin saber qué hacer, pidió que todos se calmaran. Pero el pastor ya se levantaba, ajustándose la corbata con rabia contenida. «Esto va a destruir familias», dijo antes de salir. Y solo después de que se cerró la puerta, Jonas se volvió hacia mí y soltó, casi en un susurro. Él lo sabía, siempre lo supo. Y en ese instante, algo más profundo se encendió dentro de mí. Algo que ya no podía contener. Fue como si algo se hubiera roto por dentro.
Un hilo invisible que me había mantenido quieta, contenida, durante años. De repente se rompió. Ya no quería esconderme. Ni por miedo, ni por vergüenza, ni por amor a mi madre. Porque ahora lo entendía. El silencio también era una forma de continuar el ciclo. Y yo ya había guardado silencio durante demasiado tiempo. Esa noche me senté en el suelo de mi habitación, con el sobre aún abierto, y empecé a escribir. Cogí una hoja de mi agenda escolar y con letra temblorosa lo conté todo. Lo que vi, lo que sentí, lo que oí. Conté lo del ático, la puerta cerrada, el peso de su mano, la mirada de Clara, la frase de la hermana Zuleide, la nota de Jonas. Cada pedacito de dolor que había escondido detrás de una sonrisa fingida se convirtió en palabras sobre el papel. Era como escupir una espina que se había atascado en la garganta durante demasiado tiempo. Al día siguiente llevé la carta a la escuela. Se la entregué a la directora, que ya había sido llamada por los servicios sociales debido a las investigaciones. Me miró como quien ve una flor marchita tratando de florecer de nuevo. Me abrazó, sin hacer preguntas, y me dijo que estaba orgullosa. Fue la primera vez que alguien me decía eso desde que todo comenzó. Más tarde me llamaron para hablar con una psicóloga. La señora Celeste, una señora de pelo blanco, voz pausada y ojos que veían más allá de la piel. Con ella no tuve que explicarle nada. Bastaba una palabra, un gesto, un silencio, y ella lo entendía. Me escuchó con respeto, sin prisas, como si cada parte de mi relato fuera una joya preciosa que sostenía con cuidado. «No estás sola, querida», me dijo, y esas palabras resonaron en mi cabeza durante todo el día. Mientras tanto, fuera, la ciudad comenzaba a hablar. Otras niñas, ahora ya jóvenes, comenzaron a manifestarse, algunas escribiendo cartas, otras enviando mensajes anónimos. Y cada nueva historia que surgía era como una grieta en el muro de silencio que la iglesia había construido alrededor del hermano Arnaldo. Pero no fue hasta el final de esa semana que supe que alguien había encontrado su paradero. Y no era la policía, era alguien de la propia iglesia, alguien que tenía motivos personales y que estaba dispuesto así a hacer justicia por su cuenta. Fue el hermano Jonas. La verdad es que nunca dejó de buscarlo. Mientras la policía seguía los protocolos, él seguía sus instintos. Sabía dónde solía ir Arnaldo, quiénes eran sus hermanos más cercanos, los retiros donde había predicado. Pasó noches pegando piezas de un rompecabezas que nadie más se atrevía a armar. Y cuando lo encontró, no se lo contó a nadie de inmediato. Quizás ni siquiera sabía qué haría hasta que vio su rostro. Arnaldo estaba en un lugar apartado, alquilado a nombre de un tercero, escondido entre bosques y caminos de tierra. Según el dueño de la tienda de comestibles de la zona, decía que se había retirado para rezar. Llevaba pan, latas de sardinas y mucho papel. Quizás escribía cartas. Quizás intentaba crear una nueva historia que contar, como siempre hacía. Jonas llegó allí una tarde nublada, con las manos temblorosas y un cuaderno en el bolsillo. Era el mismo en el que había estado anotando cada paso de la investigación. Pero lo que llevaba no era rabia, era dolor. Un dolor antiguo, enterrado, que ahora afloraba con más fuerza que cualquier venganza. Porque lo que poca gente sabía, y que él nunca había dicho en voz alta, era que su propia hija, años atrás, había pasado por algo parecido, pero nunca tuvo el valor de contarlo, ni siquiera a él, y se fue sin dejar una nota, sin respuesta, solo un silencio que aún hoy resonaba en la casa vacía. Cuando Arnaldo abrió la puerta y vio a Jonas allí parado, no dijo una palabra. Los dos se quedaron mirándose durante un tiempo que pareció no tener fin, uno esperando a que el otro hablara, uno soportando el peso de la verdad, el otro tratando de ocultar la suciedad bajo la fe. «¿Sabes por qué estoy aquí?», dijo Jonas finalmente. Arnaldo intentó mantener la compostura, como siempre hacía. Dijo que lo perseguían injustamente, que Dios demostraría su inocencia, que todo era una mentira creada por gente malintencionada. Pero su voz ya no tenía el mismo poder. Sonaba vacía, sin fundamento. Jonas se limitó a entregarle el cuaderno. Le dijo que era el relato de varias chicas, vidas que él había ayudado a destruir, sin levantar la mano ni una sola vez. «Ya no vas a callar a nadie más», le dijo con los ojos llorosos.
y le dio la espalda. Lo que Jonas no sabía era que Arnaldo no estaba solo en ese lugar. Había alguien con él, y esa persona había sido enviada con otra misión. La persona que estaba con Arnaldo era una mujer, joven, tal vez cerca de los 30, con el pelo recogido en un moño apretado y una expresión difícil de descifrar. No parecía una empleada ni una pariente. Jonas solo se percató de su presencia cuando ya estaba de vuelta en el coche, preparándose para emprender el camino de regreso. Ella apareció detrás de un árbol, observando desde lejos, con los brazos cruzados y la mirada fija, como si hubiera presenciado toda la conversación en silencio. Al día siguiente, apareció en la antigua iglesia, la que había permanecido cerrada desde la denuncia. Dijo que necesitaba hablar con alguien que conociera la historia. La atendió la hermana Zuleide. Llevaron a la joven a una sala reservada, sin ruido, sin prisas, y allí contó lo que nadie esperaba oír. Se llamaba Esther. Arnaldo la había llevado a la finca semanas antes con la promesa de un retiro espiritual. Dijo que él la había elegido por ser lo suficientemente madura para comprender los misterios de la fe. Pero en los primeros días se dio cuenta de que algo no iba bien. Él era obsesivo. Decía que Dios lo había llamado para reconstruir una nueva generación de creyentes puros, lejos de la corrupción de las iglesias modernas. Y ella, al principio, lo creyó. Hasta que encontró, en uno de los cajones, un cuaderno con notas antiguas, nombres de chicas, símbolos dibujados e incluso oraciones escritas al revés. Fue entonces cuando lo entendió todo. Arnaldo no se escondía por miedo. Se estaba preparando. Intentaba reescribir su propia historia, como un profeta injusto que solo necesitaba un nuevo escenario. Pero ahora, con todo saliendo a la luz, Esther tuvo el valor de huir, y la visita de Jonas fue la gota que colmó el vaso. «Va a intentar desaparecer de nuevo», le dijo a su hermana Zuleide. «Ya tiene un plan. Me enseñó el mapa. Tiene contactos fuera del país». La hermana Zuleide anotó cada palabra, con el rostro cada vez más pálido. Sabía que el tiempo se estaba agotando, y que ahora ya no se trataba solo de justicia. Se trataba de impedir que él borrara todos los rastros. Fue entonces cuando decidieron involucrar a alguien de fuera. Alguien que pudiera actuar más rápido que los trámites policiales y los límites de la iglesia. Y quien asumió ese papel fue una de las personas más improbables de toda la historia. Fue mi madre. Sí, esa misma mujer que se pasó toda la vida repitiendo que a un hombre de Dios no se le cuestiona. La que me enseñó a respetar a la iglesia, incluso antes de saber escribir mi nombre. La que me miró a los ojos tantas veces y me dijo que la fe mueve montañas, pero que nunca logró ver la montaña que crecía dentro de mí. Fue ella, y hasta hoy no sé con certeza qué fue lo que le hizo darse cuenta. Quizás fueron las lágrimas contenidas de la hermana Zuleide después de una reunión, o tal vez el nombre de Ana Julia, que encontró garabateado en mi vieja Biblia. Pero algo dentro de ella cambió. Esa noche me llamó a su habitación. Se sentó en el borde de la cama, con los ojos hundidos y la voz baja. Me dijo que sabía que estaba guardando algo demasiado pesado para alguien tan pequeña en aquella época, que ya no quería fingir que no lo veía, y que, por encima de cualquier doctrina, estaba el amor, ese amor que no cierra los ojos ante el dolor de un hijo. «Perdóname», susurró, y yo lloré. Lloré como nunca había llorado, porque, en ese instante, vi a mi madre dejar de ser una discípula ciega para convertirse en mi verdadera madre. Al día siguiente, ella misma llamó a la abogada que le había recomendado la hermana Zuleide. Le contó todo lo que sabía, todo lo que había oído y todo lo que ahora se negaba a callar. Y fue más allá. Llamó a una prima lejana que trabajaba en rastreo de localización y le pidió ayuda. Le dijo que necesitaba encontrar a un hombre que había herido a niños con palabras sagradas, que se había escondido detrás del nombre de Dios para destruir vidas. La prima, que trabajaba con tecnología en una ONG de defensa de las mujeres, no hizo preguntas. En 3 días, logró rastrear el celular que Arnaldo había usado en las últimas semanas, disimulado, con un chip de otro estado, pero aún activo, y la señal indicaba movimiento. Estaba a punto de huir. La noche que recibimos esa información, mi madre no dudó. Cogió el bolso, el abrigo
y me miró con firmeza. «Vamos a llegar hasta el final, hija». Y por primera vez lo creí. Lo que no sabíamos es que Arnaldo ya había abandonado la finca esa misma madrugada. Y su destino era un lugar que yo conocía muy bien. Regresó a la ciudad, como si nada hubiera pasado, como si todos esos nombres, todas esas voces, fueran solo un detalle en su biografía manchada. Estaba más delgado, con el rostro abatido, pero aún caminaba con la misma postura erguida de cuando predicaba en el púlpito. Llevaba un traje oscuro, una Biblia bajo el brazo, y entró en el antiguo templo por una puerta lateral que solo conocían los líderes. Esa misma iglesia que, semanas antes, había sido clausurada. Aquella donde todo había comenzado. Quizás pensaba que el tiempo había callado las sospechas, o tal vez creía, de verdad, que podía empezar de nuevo allí, como si las paredes no lo recordaran. Pero yo sí lo recordaba. Y cuando vi la foto que una vecina le había hecho al salir del coche, justo delante de la puerta de la escuela bíblica, me empezaron a sudar las manos. El corazón se me aceleró como si quisiera salir corriendo solo, porque sabía que no había vuelto por casualidad. Tenía algo planeado. Mi madre fue avisada al instante. Cogimos el coche y fuimos directamente allí, sin pensar, sin avisar a nadie. Cuando llegamos, la calle estaba desierta. La puerta trasera del templo estaba entreabierta. Y dentro, las luces encendidas. Entramos despacio, con un nudo en el estómago a cada paso. Y cuando giramos por el pasillo que llevaba al desván, oímos un ruido familiar. La madera crujiendo, la escalera siendo tirada. Mi madre me miró con una mezcla de miedo y furia. No hizo falta decir nada. Subimos despacio, sin hacer ruido. El aire allí arriba era el mismo, sofocante, viejo, con ese olor a cosas escondidas. Pero había algo diferente también. Alguien. Arnaldo estaba allí, arrodillado ante una caja abierta. Dentro había cuadernos viejos, fotos y un crucifijo de madera oscura. Parecía estar en trance, murmurando alguna oración en voz baja. Cuando nos oyó, no se asustó, solo se levantó lentamente, con los ojos enrojecidos y dijo: «Sabía que vendríais». Mi madre dio un paso adelante. La vi temblar, pero mantuvo la voz firme. «La justicia te alcanzará, y no será con himnos y aplausos». Él se rió, una risa corta, enfermiza. «Creéis que habéis ganado, pero la fe de la gente es ciega, siempre lo ha sido». En ese momento oímos la sirena. No era de la policía, era otro tipo de sonido. Un grito que venía de la puerta principal, y no venía solo. Era la hermana Zuleide, y detrás de ella, más de 20 mujeres, madres, hijas, hermanas, algunas con los ojos enrojecidos por el llanto, otras con el mentón levantado, firmes como una roca. Y entre ellas, Clara, sí, la tímida niña que un día tuvo el valor de hablar primero. Ahora estaba allí, con la cabeza alta, con un cartel hecho a mano. «No en nombre de Dios». La puerta principal fue derribada con una patada certera de uno de los oficiales que acompañaba al grupo. La denuncia ya no era anónima, era pública, firmada, cargada de pruebas y testimonios. Arnaldo aún intentó escapar por la parte de atrás, pero fue retenido por 2 hombres de la propia congregación, hermanos que un día se callaron, pero que ahora entendían el precio del silencio. Cuando lo llevaron esposado por las escaleras, no hubo celebración, no hubo gritos de victoria ni aplausos, solo un silencio pesado, respetuoso, como si cada mujer allí presente llevara el peso de muchas otras que nunca pudieron contar su historia. Y allí, en medio de aquel viejo pasillo, entre paredes que un día ocultaron el horror, la verdad finalmente tuvo espacio para resonar. Mi madre me abrazó con fuerza. Lloraba, pero era un llanto diferente, no de tristeza, sino de liberación. Por primera vez comprendió que proteger la verdadera fe no es cerrar los ojos, sino enfrentarse a la oscuridad, incluso cuando se viste de santo. La hermana Zuleide apretaba su cuaderno contra el pecho. Cada nombre que había allí ahora tenía voz, y ninguna de aquellas niñas era ya una sombra en el desván. La luz que entró en aquella iglesia aquel día nunca volvió a salir. Hoy, ya anciana, cuento esta historia no para difundir el dolor, sino para recordar que hay heridas que solo cicatrizan cuando se exponen, que el amor verdadero no tapa los ojos, sino que ve, que la fe que cura es la fe que protege
acoge y levanta, y que ningún niño, en nombre de nada, debe quedarse solo en la oscuridad. Si me has escuchado hasta aquí, llévate esto contigo. No siempre quien habla bonito lleva el bien, y, a veces, quien salva es quien más ha sido silenciado. Nunca subestimes el poder de una voz herida, porque, cuando encuentra el valor para hablar, puede cambiar el mundo entero. ¿Cuántas historias siguen encerradas en áticos invisibles, escondidas tras palabras bonitas, revestidas con el nombre de Dios? Esta no es solo la historia de una niña, es el retrato de muchas infancias robadas en silencio, de muchas sonrisas borradas tras velos sagrados. Si has llegado hasta aquí, quizá también cargas con dudas, recuerdos o heridas. Y si las tienes, debes saber que no fue culpa tuya. El error nunca fue amar la fe. El error fue confiar ciegamente en quienes utilizaron la fe para hacer daño. Escucha a tu corazón. Escucha las voces que te rodean, incluso las que hablan en voz baja. Porque a veces, lo que salva una vida no es un grito. Es alguien que finalmente decide escuchar. Y recuerda, la verdadera fe no esconde, no amordaza, no oprime. La fe libera. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete al canal para escuchar otras voces que, como la mía, han decidido no callar nunca más.